Muy bien, estamos rápidamente, y vamos a meternos, como decíamos, en el tema docente. Que bueno, Sí. que ya viene de larga data. Ayer te leímos un comunicado, ¿no? Que hablaban de, bueno, de amenazas, de un montón de cosas que tienen que ver con el tema económico, también con este bono que fue anunciado y la devolución de los días caídos que fue anunciado por el Consejo Provincial de Educación. Pero bueno, lo tenemos en línea a Juan Valentín, él es el secretario de prensa de ADOSAC Santa Cruz y también el secretario general de ADOSAC Río Gallegos. Así que cumple las dos funciones y vamos a charlar un poquito de esto, de la medida de fuerza de ayer también. Pero en principio lo saludamos. ¿Cómo está, Juan? Hola, ¿cómo estás, Fede? Un abrazo grande y un saludo para toda la audiencia de tu programa. Sí, bueno, muchas gracias por atendernos. Juan, ayer hubo paro nacional y un poco estábamos charlando acá en el programa. Resulta que, claro, fue medida también Santa Cruz en el tema de la adhesión, porque el gobierno nacional particularmente quiere hacer cumplir esta reglamentación de no más del 25% en un área que considera esencial como la educación y habla de servicio educativo. ¿Qué pasó en Santa Cruz, por lo menos los datos que manejan desde el gremio? Bueno, mira, nosotros tenemos una adhesión muy alta, Caleta Olivia arriba del 87%, Río Gallegos arriba del 85% y en promedio a nivel provincial arriba del 80%, así que ha sido una adhesión muy fuerte a la medida de fuerza que se llevó adelante ayer, pero aparte tenemos noticias de que arriba del 80% provincia de Buenos Aires, arriba del 80% Santa Fe, arriba del 80% Córdoba, con picos un poquito más altos en Córdoba capital, arriba entre el 80 y 90% Neuquén, Jujuy. La verdad que ha sido un mazazo para el gobierno nacional porque ha reflejado que el reclamo, digamos, que concentró la medida de fuerza del día de ayer es un reclamo sentido por toda la docencia. Pero los docentes no nos olvidamos que el gobierno nacional nos ha quitado el fondo de incentivo docente, que representaba un 10% prácticamente de nuestro salario, por lo menos aquí en la provincia de Santa Cruz, y quizá en algunas otras provincias donde por ahí se cobra un poquito menos, representaba un poco más en porcentaje, pero lo que te quiero decir es que quizá nosotros teníamos una crítica al fondo de incentivo docente en el sentido de que, bueno, era una suma que no era bonificable, que después no entraba para los jubilados, etcétera, etcétera. Lo que pretendíamos era que se blanqueara esa cifra, pero bueno, vino el gobierno de Javier Milei y lejos de blanquearla Lo la eliminó directamente y bueno, dejó a los docentes sin una parte del sustento y lógicamente sin pasarle los recursos a las provincias para que puedan hacerse cargo o hacer frente al pago de ese incentivo docente que hacía Nación, ¿no? Y por eso también ponemos ahí en el comunicado esta crítica, ¿no? La educación pública debe ser sostenida por los gobiernos provinciales, pero también por el gobierno nacional. Es claro que hay provincias que tienen más dificultades que otras a la hora de poder pagar los salarios, de llevar adelante las remuneraciones de los trabajadores, y nosotros creemos que en ese sentido tiene que haber una colaboración, un criterio de solidaridad del gobierno nacional para con las provincias, que claramente este gobierno nacional no lo tiene. Claro. Che, Bueno, ayer a esto, perdón, sí. ¿qué tal? Te saluda Federico. Juan, ayer a esto el gobierno de alguna forma le respondió con algunas notas en medios que dice que Santa Cruz tiene el segundo salario más alto del país. Creo que venía de Córdoba y después venía, no, Neuquén, y después venía Santa Cruz. Sí, es una noticia que es verdadera en ese sentido. Lo que omite es el costo de vida de las provincias de la Argentina, porque cuando vos comparás el salario, dividís el salario que cobras por el costo de vida, te da el porcentaje que cubre ese salario del costo de vida en las provincias. Y eso es lo que hay que medir. Pues si yo cobro 1.200.000 y la canasta está a 2 millones, y cobro 700.000, pero la canasta está a 1 millón, bueno, claramente el de 700.000 está más cerca de cubrir la canasta de 1 millón que el de 1.200.000 de cubrir la canasta de 2 millones. Esto funciona así acá en la China y en todos lados. Pero el gobernador no puede desconocer que los salarios son
para cubrir la canasta familiar en términos generales. Juan, te hago otra pregunta, porque si ayer habló... nosotros cobráramos por arriba de la línea de Sí. pobreza sería otra la discusión, pero no es así. Usamos la plata para comprar alimentos. Ayer habló Iris Rasguido aquí en un programa radial de un colega y dijo que más o menos, bueno, le preguntó a este colega por el aumento, viste, hasta diciembre creo que es el 17%. Entonces le preguntó por el salario y dijo, bueno, el salario promedio es de 1.900.000, ¿no? Tomando, ustedes, zona del 100% y zona del 180%, no sé, en Calafate, no sé, Turbio. ¿Es el promedio de un salario docente ese 1.900.000? No, claramente no es el promedio, no, ni de cerca. Podría ser el promedio si ella está promediando con el salario más alto del escalafón docente, que es el de ella, que debe estar como en 4,5 millones, 5 millones de pesos. Cuando un docente recién ingresado, que es el que hace el trabajo real de sostener la educación, está cobrando 1.200.000 pesos. Digo, son unos paraduras en ese sentido, a ver, porque le están pidiendo que se esfuerce a la población, que se mantengan salarios de miseria, que no hay más plata, pero ¿cuánto cobra el gobernador? 16, 17 millones de pesos. ¿Cuánto están cobrando los ministros? ¿Cuánto están cobrando los directores, los funcionarios, los diputados? Todos cobran por arriba de la línea de pobreza y te diría que cobran por arriba de la canasta familiar. Ni siquiera estamos discutiendo la línea de pobreza. Claro. Mientras tanto, le piden esfuerzo a los laburantes que cobramos 2,50 pesos. Che, Juan, sacame de una duda, porque es algo que venimos masticando hace rato y capaz que yo estoy equivocado. Pero yo cuando vos me decís, acá se cobra el 100% de zona o en Calafate se cobra el 180% de zona, yo me imagino básicamente el equivalente a 2 sueldos de otras partes del país. Y eso no sucede, porque si bien Santa Cruz puede estar entre las provincias que más cobran, digamos, no cobran el doble que, no sé, un docente de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Esto es así o yo estoy equivocado? No, es así como lo planteas vos, no es el doble del salario de otro docente. Cuando vos decís cobro el 100% de zona, es que vos cobrás el 100% del básico, es decir, claro. Supongamos, no por poner un ejemplo, el básico está en 500.000 pesos, claro. de zona Otros 500 de zona. Claro, y después tenés otro tanto de título, claro, que equivale también al 100% del básico, sí, y tenés el porcentaje después del escalafón que tiene que ver con la antigüedad. Claro. Si pero entonces, con ese razonamiento, si yo trasladara a ese mismo docente, no sé, a Buenos Aires y le eliminaran la zona, ¿ganaría menos que un docente de Buenos Aires? Totalmente, y acá se cobra zona porque lógicamente hay una zona desfavorable, ¿no? Claro. No es lo mismo trabajar en la provincia de Santa Cruz que trabajar en provincias como, no sé, de Río Negro para arriba. Claro. Digo, las inclemencias climáticas que absorbemos los trabajadores en general, todos los trabajadores de la provincia, no solamente los docentes, son mucho más complejas. Claro. Sí, bueno, anunció entonces el gobernador el viernes 3 puntos, ¿no? Bueno, que se iban a devolver los días caídos a los docentes, los días descontados, que han hecho paro, que no se iban a devolver nunca más los días caídos y que se iba a pagar un, no sé, ¿cómo es esto? Un bono, ¿no? Un incentivo de 500.000 a los que no hayan hecho paro durante la primera parte del año. Rápidamente Berbés desmintió que fuera un presentismo. Esto no es presentismo, es un pago por única vez, dijo. Sí, no es remunerativo y que no va a los jubilados y todo lo demás. Sí. Ayer hablábamos con el secretario general del SAOP y le preguntábamos si iba a los docentes privados. Todavía no lo sabía porque no hay resolución, dijo. ¿Tienen información ustedes de cómo se va a pagar esto? Ayer Rasguido en esta nota dijo, bueno, es un estímulo, pero yo conozco el estímulo respuesta. No expuesta reestímulo, ¿no? Porque esto va después de que los docentes hayan o no hayan hecho paro. ¿Cómo lo analizan y qué saben fehacientemente de este pago? Mira, en primer lugar, yo creo que es un gobierno que son los campeones del chamullo, porque esto ni siquiera da para presentar un trabajo práctico a las apuradas de un de escuela primaria. Cuando los tipos te dicen, estamos presentando 3 líneas de acción, una de las líneas de acción es que lo que firmamos en paritaria lo vamos a pagar. Es ridículo. Sí, lo que firmaste en paritaria lo tenés que pagar. ¿Qué me venía a bajar una línea? La devolución de los días descontados, claro, es eso. La devolución de los días descontados. Y sí, lo tiene que pagar. La otra línea de acción es un apriete. Porque te dicen, vos haces un día de paro, te lo voy a descontar. ¿Qué te está diciendo de fondo? Yo sé que no voy a aumentar los salarios en lo que viene
sé que no voy a mejorar las condiciones de edilicio, entonces sé que van a haber paros. Y como sé que van a haber paros y no le voy a dar soluciones al sistema educativo, ya te estoy amenazando que te voy a descontar los días si llegas a hacer un paro. Eso es lo que está planteando. Esa es la otra línea de acción. O sea, la otra línea de acción es un planteo de ajuste. Y la tercera línea de acción es una línea de acción que los deja en ridículo total. Ofrece 500.000 pesos para los docentes que no hicieron paro, y si vos sacás la cuenta, un docente está en 1.700.000, con los 500.000 pesos que está ofreciendo ahora, más los 200.000 pesos que dio de aumento, estás en un palo 900, que es lo que medía la canasta familiar acá, que si el gobierno se hubiese sentado en la paritaria y no hubiese dicho, sentémonos, conversemos el problema, podríamos haber solucionado esto sin perder 60 días de clase. Vos te das cuenta que el gobierno estatal te da un tiro en el pie, está diciendo, tenía la plata, pero no se las quería dar a los docentes. Hubieron todos estos días de paro porque se me antojó. Porque lo razonable, si el gobierno dice, como dijo Vidal, que está dispuesto al diálogo y que son un gobierno que dialoga con la docencia todo el tiempo, bueno, tendrían que habernos convocado a una paritaria y en esa paritaria nosotros discutir el incremento salarial. Pero no, el gobernador eligió el camino contrario, el de la confrontación. Hizo un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno para atacar a la docencia, para decirle, si hacen paro les voy a descontar, no voy a abrir la paritaria, voy a dar este estímulo que yo tenía la plata pero no se los quería dar como aumento de sueldo, lo estaba negando, y aparte voy a cumplir con lo que firmé en la paritaria, que es una provocación. Sí, lo firmaste en la paritaria lo tenés que cumplir, no queda otra. ¿Y saben, Juan, cómo se va a pagar esto? ¿A quiénes se va a pagar? Porque bueno, es a los docentes, es a todo el cuerpo de una escuela, es tan Claro, hay preceptores también, hay auxiliares. Pero no sé también si cómo se mide quién hizo o no paro, porque depende si mandó, no sé, un directivo el informe. Cuando les descuentan plata, le descuentan a gente que hizo paro y a gente que no hizo paro también. Digo, no son muy exactos. ¿Cómo ves eso? No son muy exactos, pero hay dos datos. Primero, yo la leí hoy a Iris Rajido en algún medio de comunicación diciendo que el paro era entre el 27 y el 35%. Ahora resulta que el ministro Berbe salió ayer y dijo, nosotros con estos 500.000 pesos tenemos más o menos un poquito más de 1.000 docentes a los cuales le vamos a pagar. Parece un montón. Ahora, de 12.000, ¿no? Hay 12.000, 13.000 docentes, entonces porcentualmente te está dando que le va a pagar a menos del 9% de los docentes. Eso significa que entonces el 91% de los docentes hicieron medidas de fuerza y entonces el reclamo era totalmente válido de la docencia. Era un reclamo mayoritario, era un reclamo del conjunto de los docentes exigiéndole al gobierno que pague el incremento salarial que los trabajadores de la educación se merecen. O sea, se desmienten ellos mismos. Primero, el ministro la desmiente a la ministra de Educación, a la presidenta del Consejo de Educación, y en segundo lugar, queda claro que todas las mentiras que colocaron respecto de la medida de fuerza no eran lo que ellos decían, porque ahora que tienen que pagar los 500.000 y tienen que dárselo a los que no hicieron paro, bueno, se están encontrando con una realidad de que el 91% o un poquito más del 91% de la docencia estuvo con medida de fuerza planteando y reclamándole al gobierno que abra la paritaria. Entonces, no había nada de político acá, como decían ellos, que esto era la locura de 4 o 5 dirigentes sindicales de ADOSAC. Este era el reclamo sentido del conjunto de la docencia que se expresaba a través del sindicato y de sus dirigentes, pero que tenía el apoyo de la docencia. Claro. Bueno, la verdad que es un montón lo que se está discutiendo, pero bueno, finalmente nunca llega a una resolución. En ese marco ustedes arreglaron con el gobierno una pauta salarial hasta el mes de diciembre. Bueno, no está anunciado todavía el día de pago de los salarios de julio, hoy es 4 de agosto, supongo que podría ser hasta el cuarto día hábil como siempre hacen el jueves. Ahí se paga el 13, ¿no? Porque es el 3 del mes pasado, creo más es el 10 de este mes. Ya lo cobraron los jubilados, eso el 24. No habría medidas de fuerza en el mediano plazo porque ya acordaron una pauta. La de ayer fue una medida nacional. ¿Cómo sigue ese recorrido también? Bueno, nosotros vamos a seguir expresándonos, agradecemos por ejemplo entrevistas como las que ustedes nos hacen para poder explicar y desenvolver, desarrollar los planteos que tenemos.
Obviamente las medidas de fuerza hasta el mes de octubre, si el gobierno se comprometió a abrir una paritaria, veremos si la abre o no, pero hasta el mes de octubre la tenemos retenida, salvo que el gobierno no cumpla con alguna de las cuestiones. Por ejemplo, estamos evaluando si van a descontar o no van a descontar este mes, que podría ser. Ya tenemos información de varios colegios privados que vienen con descuentos, y entendemos que en las escuelas públicas podrían venir también los mismos descuentos. Si el gobierno practica descuentos después de haber firmado una paritaria, bueno, seguramente vamos a tener un conflicto porque no están obrando de buena fe, así que bueno, estamos viendo, digamos, cómo viene esa situación. Pero en general no, hasta octubre. Claro. Nosotros igual de todas maneras nos vamos a mantener haciendo asamblea, congreso y vamos a seguir denunciando esta situación porque este sigue siendo un gobierno que prometió sacar de la línea de pobreza a los trabajadores. Le queda 1 año y medio de gestión y todavía tenemos el pescado sin vender. Claro. Che, Juan, 2 cosas. Uno, que un oyente que me pregunta de volver al tema del docente privado, porque ahí la información que vos nos brindabas, que tenía que ver con un supuesto número de 1.000 docentes, de 12.000, que estarían cobrando este bono que fue anunciado. Y dentro de esos docentes, ¿estarían también los docentes de la educación privada, aquellos que trabajan en escuelas subvencionadas por el Estado? Porque digo, si hay escuelas que no tuvieron paro, son justamente esas, o en su mayoría son esas, ¿no? Bueno, mira, la verdad no puedo yo responderte esa pregunta porque no lo sabés, soy está bien. de la gestión de gobierno, claro. Pero lo que vimos nosotros de la resolución ayer hablaba de los docentes en general. Ahora vos podés tener escuelas. No diferenciaba unos de otros, o sea que tranquilamente podrían estar, pero bueno, nadie lo aclaró. Hay un gris. Hay un gris ahí, sí, nadie lo aclaró. Nadie lo aclaró, pero yo te llevo otro planteo para que veas lo complejo y lo absurdo de la situación. Por ejemplo, un docente que tiene un solo cargo y no hizo paro, sí, y un docente que tiene doble cargo y no hizo paro, claro, ¿los dos van a recibir 500.000? Claro, o el que tiene 2 le van a recibir 1.000.000. Bueno, es la misma situación de por qué no se paga el título docente en el segundo cargo, ¿no? Te hago otra pregunta. El docente que tiene un cargo y no hizo paro, y el docente que tiene doble cargo hizo paro solamente en el turno tarde, pero no en el turno mañana. Claro, recibe una. O porque hizo paro en el turno tarde no lo van a pagar. Hay muchas variantes, la verdad. Bueno, no está definido, por lo menos no está difundido la definición, ¿no? Sí, es bueno, esta cuestión de que el docente pública también a veces es docente privada. Claro, también. Bueno, hay que ver qué pasa. La verdad que no hay información al respecto, por lo menos pública, ¿eh? Che, y el otro tema es los contenidos, porque claro, después de, recién decías, hasta octubre, por lo menos, que es lo que se ha anunciado de que se podría volver a convocar a paritaria para seguir discutiendo y demás, no habrá medidas de fuerza, salvo que, bueno, haya algún incumplimiento o alguna cuestión puntual. En ese caso, hay un montón de cosas por recuperar probablemente, porque se han perdido muchos días de clases, y no solamente por paros, sino también por otras circunstancias edilicias, bueno, un montón de cosas. ¿Qué pasa con esto? Digamos, ¿está en debate? Porque escuché por ahí que decía, che, hay que readecuar contenidos, otro dice, bueno, hay que ver cómo hacemos para evaluar a los chicos, y se pone siempre en debate esta cuestión, ¿no? ¿Cuánto se aprende, cuánto no se aprende? Sí, ahora se está trabajando en la reestructuración de contenidos, que es lo que se suele hacer generalmente, digamos, cuando ocurren estas situaciones. Nosotros lo que pretendemos es que el gobierno nos convoque a una mesa de negociación donde haya un diálogo. Yo te decía recién, vos no podés anunciar que vas a darle 500.000 pesos a los docentes que no hicieron paro, rompiendo, digamos, la negociación de buena fe con los docentes. Tendrías que convocarlo a una mesa, dialogar, charlar, que eso realmente abriría un diálogo, y eso nos permitiría a nosotros tener una previsibilidad. Porque vos decís, bueno, yo trabajo toda esta mitad del año reestructurando los contenidos y adecuando los contenidos del año que viene para poder recuperar en 1 año y medio lo que se perdió y tratar de trabajar de la mejor manera posible. Ahora, eso se puede lograr si vos del otro lado tenés un gobierno que quiere defender la educación pública. Si vos del otro lado tenés un gobierno que quiere a los docentes como enemigos, bueno, va a estar muy difícil, porque esto parece, digamos, un chiste de mal gusto, en cierto modo, tener un gobernador que cuando no era gobernador y estaba en campaña, le parecía que todo esto estaba mal, y ahora que está gobernando le parece que todos estos aprietos están bien. Es una cosa que no tiene sentido.
Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, seguimos en contacto. La verdad que esto es un tema que siempre da mucho que hablar porque bueno, implica a mucha gente, prácticamente la mitad de la población, o tenemos hijos o somos estudiantes o qué sé yo, y bueno, y la verdad que le interesa a todo el mundo. Te mandamos un abrazo y bueno, y seguimos en contacto. Hasta otro momento. Chao, Juan. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Que anden bien. Muy bien, ahí estaba. No habrá paro, salvo que haya una circunstancia X, no habrá paro hasta octubre, por lo menos. Veremos qué pasa con todo esto. Hay un acuerdo salarial, si hay un acuerdo salarial, un poco a regañadientes, ¿no? Con los dientes apretados, por lo menos el sindicato, bueno, termina diciendo que sí a la propuesta del gobierno, porque es como que no daba para más y la gente necesita un peso más en el bolsillo, pero con insatisfacción, básicamente. Y bueno, y estos planteamientos, ¿no? Y después, cuando hay conferencias y hay declaraciones de ministros o del propio gobernador, entonces es como que se termina embarrando un poco más la cosa. Pero por lo menos hasta octubre sabemos que va a haber una continuidad. Y se pone en tela de juicio esto del tema de los contenidos, porque es cierto, los días perdidos ya se perdieron. Es muy difícil porque, o sea, el Qué proceso. Profundo, Mauri, Es que el proceso Qué educativo. tu Claro, el proceso educativo no se mete por MP3, no se achica, no se contrae. La verdad que. Menos si vos le querés ganar días en vacaciones que los chicos están en otra. Claro, entonces, ese es el tema. Pero lo que plantea Juan es muy inteligente, porque decir, o sea, las unidades educativas no son un solo año, son de a 2, de a 3 años, y se planifica en función de eso. Entonces dice, la verdad que en un año y medio, por el que resta y el que viene, se puede recuperar todo. Ahora, si el año que viene va a ser igual a este, y no. Ese es el tema. Necesita el sistema educativo tener cierta previsibilidad en todos los aspectos, no solamente en el salarial, para poder planificar y poder cumplir con esa planificación. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Y a la vuelta, nada, nos metemos en los tramos finales de este programa de hoy. Vamos.